edición de La Ventana. Alberto, ¿cómo estás? Mi querido Daniel, ¿cómo estás tú? Muy bien, un gusto. Bienvenido aquí a los estudios de la sala de mi casa. Gracias. Cuéntame. Bueno, hay varios temas que en lo personal, aquí en este programa yo escojo los temas que me gustaría tocar en base a mis preferencias personales y Daniel también escoge los suyos. Y en este caso hay un par de temas que relacionan a Perú y a Brasil desde diferentes puntos de vista. Vamos a hablar de un listado que hizo, un ranking que hizo el Banco Mundial, ¿no es cierto?, sobre los mejores países o ciudades para hacer negocios en América Latina. Pero quiero empezar con una noticia que no es tan importante a nivel latinoamericano, pero que sin embargo, si la ponemos en un espectro mucho más amplio, me parece a mí que recobra muchísima importancia. Y es relacionado con este caso famoso del Mensalão en Brasil. Y escucha esto, mi querido Daniel, porque te voy a leer la noticia. El brasileño Luiz Estevão, que perdió su escaño en el año 2000, se comprometió a devolver los fondos públicos que desvió. Para la justicia es la mayor recuperación de dinero de la historia del mundo. Estevão va a devolver 234 millones de dólares, 234 millones de dólares, y la titular de la Abogacía General, Elia Veterno, afirmó que se trata de la mayor recuperación de fondos. Estevão se comprometió a reintegrar primero 80 millones de dólares, 80 millones de reales, perdón, que son 40 millones de dólares, y el resto será dividido en cuotas que deberá cancelar durante los próximos años. Todo esto es relacionado, Daniel, con el famoso caso del Mensalão, que es esta investigación macro que está llevando la actual administración de la presidenta Dilma Rousseff sobre estos actos de corrupción de todo el partido oficial que se dio durante la presidencia del presidente Luis Ignacio da Silva, que toca prácticamente todos sus ministros y senadores también, sin tocarlo a él. Si tengo que darle una palabra a este señor, lo voy a hacer en un estilo argentino, pero con acento brasileño, y como estamos muy cerca unos de otros. Atorranchi, eso es lo que le tengo que decir. Pero en México se le dice rachero, ratero de lo peor. Y otra cosa te quería decir, si este Atorranchi devuelve 234 millones de dólares, debajo del colchón debe haberse guardado por lo menos unos 10 o 15, que nunca más, jamás nadie va a saber el resto de la plata que ese tipo se robó. Yo quería tocar este tema por las magnitudes de lo que estamos hablando aquí. Desafortunadamente lo que pasa en Brasil está pasando en toda América Latina. Todo el mundo sabe que el gran problema de América Latina es la corrupción. Pero fíjate tú, 234 millones de dólares. O sea, el tipo no se robó ni 1 ni 2 millones de dólares. El 99% de los latinoamericanos viviría el resto de su vida perfectamente bien si pudiera robarse 1 millón de dólares. Este tipo se robó al menos 234 millones. Él era un senador, nada más uno. No me quiero imaginar lo que está más arriba. Exactamente. Entonces, esto te da una idea del volumen de la corrupción en América Latina. Entonces es impresionante. Y mira, esto es muy fácil. Y esto sucede en toda América Latina. ¿Cuántos políticos conoce usted? ¿Cuántos políticos conoces tú? ¿Cuántos políticos conoces tú? Que no vivan mejor que como vivían antes de que fueran políticos. Es que yo vuelvo y siempre digo lo mismo. En nuestra América Latina, a ver, vamos un poco más allá. En el mundo, en las democracias del mundo, ser político es un buen negocio. Aquí en Estados Unidos, que es la cuna de la democracia, y en cualquier país desarrollado del mundo o en el más pobre del mundo, ser político es muy buen negocio. Porque todos terminan su carrera política, o casi todos terminan muy bien parados. Bueno, yo creo que es mucho más grande el problema en nuestra América Latina. La verdad, porque en América Latina tú ves a estos políticos, mira, este es un senador. De todos modos, hay excepciones, y hay excepciones porque hay que reconocerlo. Una figura como la de Raúl Alfonsín, por ejemplo, que es un político argentino, claro, que fue destacado. O sea, el hombre terminó sus días habiendo sido presidente y todo un símbolo, claro, de la historia democrática, del retorno a la democracia, terminó viviendo en absoluta austeridad y siendo un expresidente. Claro. Hay, por supuesto, excepciones. Y en toda América Latina hay personajes así, hay personas así. Por supuesto. Pero el común denominador es el que roba, no es el honesto, vamos a decir lo que es. Totalmente. Y eso es lo que nos preocupa, creo. Bueno, otro elemento bien importante que es clave y que no se ve mucho. Todo este asunto del Mensalão no hubiera podido conocerse si no fuera por las denuncias de la prensa. Quien puso todo esto en el ojo
de la atención de Brasil y del mundo fue la prensa. Le costó el puesto a la mayoría, por no decir que a todo el gabinete del presidente Ignacio Lula da Silva en su primer periodo. De ahí viene todo esto de lo de Bensalao. Y fue por denuncias de la prensa. Y aquí es donde quiero hacer la liga, porque ya lo hemos hablado aquí en este programa y lo hemos discutido 1000 veces tú y yo, mi querido Daniel, y creo que tú estás de acuerdo conmigo en esta, porque no siempre estamos de acuerdo. Pero aquí es donde se pone de manifiesto la importancia vital de la libertad de prensa. La prensa expuso este tipo de escándalos. ¿Y qué fue lo que hizo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en ese momento? No criticó la prensa, no atacó a la prensa, se puso a investigar sobre estos reportes de la prensa y aquí estamos ahora en esta hora. Ahora, por ejemplo, los brasileños van a poder recuperar al menos $234 millones. A diferencia de otros países en donde los presidentes son específicamente contra la prensa cuando la prensa hace exactamente lo mismo. En Ecuador, porque es abiertamente en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, si la prensa llega o se atreve a hacer lo propio, que es denunciar este tipo de hechos, la respuesta desafortunadamente es atacar a la prensa y no a quien denuncia la prensa. ¿Recuerdas que la otra semana hablábamos de el jaque sobre el periodismo, ¿no? Cómo el periodismo político y el periodismo empresarial o corporativo están estrangulando nuestra profesión y la están distorsionando en sus valores? Con los políticos pasa lo mismo. Yo creo que hay un fenómeno pero tan claro en todo el mundo de un despegue del político de lo que realmente es su función, que es servicio público. Una persona que elige la carrera política es porque eventualmente se va a transformar en un servidor público, ¿no? Pero hoy por hoy no es así. No. O sea, lo ven como una carrera, lo ven como un negocio, como una oportunidad de negocio mientras estén ocupando algún cargo público. Pero lo que más me preocupa todavía es que además de verlo por ese lado que ya de por sí es distorsionado, roban. Y roban a mansalva y roban con descaro y ahí entra a tallar la prensa. Porque en definitiva los políticos hoy por hoy persiguen dos objetivos. Uno, sus objetivos personales y responden a esos objetivos personales, y otro, persiguen los objetivos del partido. Pero nadie está pensando en los intereses de la gente, que en definitiva es la base de la democracia. Muy buen punto y de nuevo reiterar la importancia de la libertad de prensa. Si no hubiera sido porque en Brasil a la prensa se le dejó ejercer su libertad, este escándalo tan impresionante no se hubiera podido dar cuenta, no se hubiera podido descubrir. Y por otro lado, si la prensa se siente copada, si la prensa se sabe que es atacada desde el Palacio Presidencial, es un gran aliciente a no hacer tu trabajo, es decir, a no denunciar este tipo de asuntos. Y ahí es donde está el problema. Por eso desde la ventana nosotros instamos a los políticos de América Latina: déjense de robar, caraduras, ladrones, déjense de robar. Entiendan que la política es un servicio público y que está al beneficio de la gente, no de su bolsillo ni de los intereses del partido al que usted se representa. Así que déjense de joder con la democracia y hagan las cosas como tienen que hacerlas. Desde el corazón lo decimos esto, como ciudadanos, como personas que a diario vivimos las consecuencias de este tipo de personas ocupando cargos públicos. ¿Otro tema más? Sí, señor. Bueno, déjamelo, uno de los temas míos. Hablaba de Perú. Y esta es otra, para poner en perspectiva qué es lo que está pasando. Perú creció o está creciendo a una tasa anual de 6% con una inflación de 3% nada más. Perú, es decir, increíble. O sea, muy buen crecimiento de 6% con prácticamente nula inflación de 3%. Y aquí, que esto es algo que yo he tomado muy personal, que es la situación que está viviendo la economía en Argentina y la explicación de las autoridades de Argentina, por no decir que de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que la situación argentina es debido y consecuencia a la crisis mundial. Y yo aquí he dicho 1000 veces que ¿cuál crisis mundial? No hay una crisis mundial. El único que tiene crisis es Europa, nada más. Es la única que está en crisis, que es Europa. El resto del mundo no está en crisis. Y el resto de América Latina, como estamos viendo, está creciendo de manera muy importante. Este año América Latina va a crecer más de 3 puntos porcentuales, Perú va a crecer 6% con nula inflación. La inflación tampoco será un problema en América Latina en lo más mínimo junto con Perú, a excepto de Argentina. Argentina está creciendo o va a crecer 0% con una inflación del 25%.
Y eso no es culpa de la situación internacional, no es. El informe del Banco Mundial que se llama Doing Business 2012, hacer negocios en el 2012, colocan a Chile, a Perú y a Colombia como los 3 países con la mejor infraestructura para invertir en América Latina. ¿Por qué? Porque ellos dicen que han creado, según el Banco Mundial, se ha creado un marco jurídico que transforma a estos países en absolutamente confiables para un inversionista extranjero en venir a invertir, en poner una planta, poner un negocio, poner una fábrica de bicicletas, poner una fábrica de macetas, una fábrica de anteojos, lo que sea. Y esto genera puestos de trabajo y esto implica también que desde el exterior pueda empezar a incorporarse tecnología en el país, que es muy importante. Ahora, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo 3 países como Chile, Colombia y Perú pueden llegar a gozar hoy por hoy de una estabilidad y una solidez que están atrayendo inversión extranjera como ningún otro país en la región? Hacen reformas encaminadas precisamente a esto, y sobre todo son reformas encaminadas a la reducción de la burocracia, es decir, te facilitan el proceso de establecer un negocio, no nada más a los extranjeros, sino también a los propios, a los nacionales, al mismo tiempo de que establecen leyes claras y que se cumplen respecto de los derechos de propiedad, porque esto es muy importante. En el momento en el que un país cuenta con leyes claras y fuertes de protección a la propiedad, y a la propiedad es a la propiedad de uno, ¿no? Aparte de la propiedad intelectual también, eso te anima a ti, a cualquier inversionista o a cualquier empresario a abrir una empresa. Entonces, si tú sabes que 1, te va a costar poco trabajo en términos de los trámites engorrosos, 2, lo que es tuyo va a ser tuyo, está garantizado que sea tuyo y nadie te lo va a quitar, ni siquiera el gobierno, y 3, hay un buen crecimiento económico en cada uno de los países, las empresas empiezan a crearse solas, y ahí eso es lo que está calificando el Banco Mundial respecto del mejor ambiente para los negocios. Y el tema de la burocracia tiene mucho que ver también, ¿no? Porque yo no me imagino un europeo o un alemán tratando de invertir en un país en América Latina, donde va con 2 o 3 formularios pensando que con eso ya va a poder crear su empresa, y se encuentra con que tiene que llenar carpetas y carpetas de firmas y sellos, y una firma de allá y otra firma de acá y otra firma de esto, y tal vez algún que otro billete por debajo para que el trabajo se lo acelere. Te doy un ejemplo claro, según este informe del Banco Mundial. ¿Sabes tú cuántos documentos necesitan en Francia para la exportación? ¿Alguien que quiere exportar algo en Francia? No. 2 formularios para exportar en Francia. En Dinamarca y en Eslovenia el costo para abrir una compañía es de 0. Para abrir una compañía. Costo monetario, 0. Lo que te digo. Es lo que te digo. Y en cambio en nuestros países desafortunadamente por alguna razón, y esto sí es tanto en Argentina como en Perú como en cualquier parte, tú te metes en trámites con el gobierno y es una pesadilla. A estos países les encanta la burocracia. Y la burocracia definitivamente es un freno al establecimiento de empresas y por tanto es un freno para la economía. Chile, por ejemplo, que es el que quedó en puesto 34 en nuestra región, Perú 41 y Colombia 42. En Chile han simplificado los trámites para la obtención de crédito, tienen sistemas de protección de los inversionistas, o sea, una persona que va a invertir en el país queda protegida de alguna forma por el sistema legal. Agilizaron el comercio transfronterizo, además de garantizar el cumplimiento de los contratos con sentencias públicas tribunales. Es decir, alguien del extranjero que va a invertir a Chile sabe ni más ni menos lo que quiere decir esto. Hay un tribunal en Chile que va a responder. Cualquier pleito que se le presente a ese inversionista extranjero en el país lo va a decidir una corte específicamente desarrollada para ese tema. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que un país esté bien calificado como bueno para hacer, como con buen ambiente para los negocios? Porque son precisamente las empresas, los negocios, sobre todo los pequeños negocios, los principales generadores de empleos en todas las economías del mundo. Por eso es importante. El que año con año emplea a muchas más personas son las pequeñas empresas en su conjunto. Por eso los países que lo entienden bien están muy interesados en que haya emprendedurismo. Porque si tú abres una empresa, Daniel, tú seguramente vas a contratar a 1 o 2 personas, y si cada uno de tus amigos abre empresas, esas van a contratar también a 2 personas. Entonces ahí es donde viene la principal generación de empleos. Y todo esto tiene que ver con una palabra que creo yo resume todo, Alberto, y es confianza. Confianza, es que todo la estructura burocrática de un país
inspire y genere confianza a la inversión extranjera para poder traer tecnología, para generar puestos de trabajo, para producir productos con valor agregado dentro del país y eventualmente exportarlos. Todo esto se resume en confianza, y creo que esa es la palabra que resume lo que hoy por hoy Chile, Perú y Colombia están transmitiendo al mundo. Señores, tengan confianza, y creo yo que están teniendo éxito, están confiando en ellos, en que la propiedad privada se va a respetar, en que los contratos se van a respetar, la inversión que se haga no se va a perder. A mí me gustaría que de la lista, porque es una lista del Banco Mundial, que pudieras decir los últimos lugares en la lista rankeados como ambiente. Sí, Zimbabue y Venezuela. Y en algunos aspectos Venezuela está por debajo de Haití en cuanto a confianza para los inversionistas. Claro, y en Venezuela la gente dirá, como lo dice de hecho, la gente que apoya al gobierno de Venezuela, dice, bueno, a nosotros qué nos importa si nosotros todos tenemos el petróleo y tenemos todo. Y a lo cual yo replicaría, claro, por supuesto, y no tiene nada de malo vivir del petróleo y exploten su petróleo y vivan del petróleo, pero también vivan de lo otro, o sea, no tiene nada de malo, no tiene por qué estar peleadas las dos cosas. Es decir, pueden ustedes perfectamente explotar su petróleo al tiempo que generan el crecimiento de empresas y de inversión y de empresas privadas, de economía empresarial, y así estás aprovechando lo mejor de los dos mundos, tanto lo que te da la tierra como lo que el trabajo de los propios venezolanos con sus manos. Pero hay un factor decisivo, creo yo, aquí en lo que está ocurriendo en América Latina, y me molesta decirlo porque es hasta retrógrado ya pensar así en el siglo XXI, y es cuestiones ideológicas. Hay países que se han quedado enfrascados en cuestiones ideológicas. Hablar de propiedad privada, hablar de inversión extranjera, capitalismo, esta gente es de derecha, esta gente quiere que vengan los capitales extranjeros a explotar a nuestra gente, a generar contaminación. Pero no nos damos cuenta que hay pequeños países en el mundo que son grandes ejemplos, como Eslovenia, como Dinamarca, como Suecia. No son potencias, no tienen bombas nucleares, o sea, son países de la periferia en cuanto al poderío económico, y sin embargo dan el ejemplo en cuanto a bienestar de su pueblo, en cuanto a la posibilidad de la gente de buscar su felicidad, de buscar su prosperidad, de vivir en comunidad, de vivir con bajos niveles de violencia, con buena educación, buen sistema de salud, un sistema de justicia eficiente. Y creo que a eso apuntamos todos en 70, 80, 90 años que tenemos de vida en este mundo, Alberto. Es que podamos llegar a los últimos días de nuestra vida y haber dicho, la verdad que lo viví bien, me cagaron muy poco en la vida, ¿no? Los que están arriba. Eso creo que es el sentido último de poder llegar a los últimos días de nuestra vida, decir eso. Estoy tranquilo, no me jodieron tanto. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Alberto, pero también creo yo que no es esto una responsabilidad exclusiva de los gobiernos, cómo regulan o cómo crean normativas para favorecer la inversión. Creo que en América Latina el empresariado en nuestros países deja mucho que desear. Es un empresariado que no le gusta la competencia honesta. Es un empresariado, y hablo a grandes rasgos, por supuesto que debe haber excepciones, pero que siempre están buscando la posibilidad de que, mira, es que este negocio sea exclusivo para mí. De aquí el único que tiene derecho a hacerse millonario con esto soy yo, y el único que le tiene que ir bien es a mí. Y así están corrompidos todos los niveles de la justicia, tienen abogados que trabajan para ellos, tribunales que funcionan para defender los intereses de cientos de empresarios. Es una verdad y es una constante en cualquiera de nuestros países. Grandes empresarios tienen tribunales que siempre van a tomar decisiones favoreciéndolos a ellos. Esa es la forma en que se manejan los empresarios en nuestros países, y creo yo que tendrían que dar un vuelco en este sentido y comprender que ellos también tienen que cambiar para beneficiar a la gente. ¿No crees tú? Yo creo que es normal y natural que todo empresario quiera monopolizar su mercado, quiera ganar el más dinero posible, quiera ser el número uno o el único. No hay ningún problema en ser el número uno, pero... Espera, pero eso es normal. O sea, es tan normal que un empresario quiera quedarse con todo, como es normal que un hombre que llega a una fiesta quiere quedarse con todas las chicas, ¿verdad? Eso es exactamente lo mismo. Y yo no critico eso porque, de nuevo, es normal. Lo que debe de haber son economías lo suficientemente funcionales e institucionales como para evitar que los empresarios incurran en estas prácticas
y que por el contrario los obligue a ser empresarios de juego blanco, si tú quieres, o de juego limpio, ¿no? Pero eso te obliga, o sea, eso no lo va a hacer el empresario con su moralidad necesariamente. Si tú a cualquier empresario, a Warren Buffett o cualquiera que tú puedas creer que es el mejor empresario del mundo, le dices, oye, si tú te puedes quedar con un monopolio legal, nadie te va a perseguir nada, nadie te va a decir nada, pero si yo te ofrezco tener un monopolio, ¿tú dirías que sí? El tipo va a decir que sí, pues por supuesto que va a decir que sí, ¿no? Entonces lo importante es que la economía sea lo suficientemente institucional como para evitar que el empresario pueda alimentar sus instintos naturales, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver el rol del Estado en reglamentar en este sentido y en decir, señores, tienen vía libre para hacer en sus actividades económicas competentes lo mejor que puedan ustedes, pero yo voy a estar controlando que quien intente o tenga maniobras monopólicas va a ser sancionado o bueno, va a tener que pagar las consecuencias. Por cierto, Daniel, que ya que estamos hablando de empresas y empresarios, acaba de salir esta noticia ahora que estamos grabando aquí La Ventana, que un jurado del estado de California determinó a favor de la Apple en contra de la coreana Samsung, en este caso de infringimiento de patentes, y le premió a la Apple con $1,000 millones por este asunto en donde aparentemente los teléfonos de la Samsung se parecían mucho a los teléfonos de la Apple se enojó y la demandó, y bueno, se está informando en este justo momento que el jurado determinó a favor de Apple en contra de la coreana Samsung, para los que tenían los teléfonos Samsung, y le dio $1,000 millones que Samsung le va a tener que pagar a Apple. Las elecciones de Venezuela se aproximan, hemos estado hablando de Venezuela hoy, los pronósticos son dispares aquí. Alberto, ¿quién gana en octubre en Venezuela? No, imposible, no me atrevo, imposible. O sea, ¿quién gana? ¿Quién va a ganar? Yo creo que va a ser muy difícil ganarle al presidente Hugo Chávez, va a ser muy difícil. Yo estoy en la misma sintonía tuya, Alberto, y creo que el triunfo va a ser de Chávez en las elecciones de octubre. Sin embargo, la última encuesta de Consultores 21 a la que accedió la agencia Reuters, Capriles por primera vez tuvo en agosto 47.7% de las preferencias, mientras que Chávez bajó a un 45.9%. Es la primera vez que Capriles está apenas por encima de Chávez. De todos modos, hay un montón de otras encuestas. La mayoría de las encuestas que se están desarrollando constantemente en Venezuela le dan el triunfo al presidente Hugo Chávez. En materia de las elecciones en Venezuela, varios tweets hoy preguntábamos en Teo2 Network si crees que si va a ganar Capriles o no, en base a esta última encuesta que ha estado dando a conocer Reuters. Sacamos y planteamos esa pregunta y dijimos, ¿crees tú que puede llegar a ganar Capriles y por qué? Y por ejemplo, Mayita Urdaneta dice, está difícil, si votan los indecisos, sí, 49% contra 47% Chávez. Es muy cierto lo que dice Mayita, porque si se continúa con esta tendencia y se llega a una elección muy ajustada entre los dos, hay un 6, casi un 7% de indecisos en el país, que son los que van a terminar de dar vuelta la elección para un lado o para el otro. Obviamente todavía falta mucho terreno por correr en estas elecciones hacia la presidencia de Venezuela, pero yo creo que si por llegar a ganar Capriles va a ser un doble triunfo porque lleva todo en contra. Mayarlín Tapia dice, va a ganar, a referencia de Capriles, dice, porque estamos cansados de 14 años de desidia y fanatismo, queremos el cambio. Alejandra Palencia, muchos queremos que gane Capriles, pero es difícil, dice Alejandra en su tweet. De todos modos, falta muy poco tiempo para las elecciones, están a la vuelta de la esquina y la dinámica puede ir acelerando. Sin duda que se va a acelerar en las próximas semanas con ambos candidatos, presidente Chávez y Capriles, poniendo el acelerador al máximo, tratando de captar ese 6% de indecisos en el país. Así es, bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de La Ventana. Daniel Beto, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Hasta la próxima. Chao. Wow. Sugar. Babe. Hey, hey, yeah, 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 de que es necesario que las naciones democráticas del mundo comiencen a replantearse sus democracias, porque están completamente distorsionadas. Entonces, digo yo, terminan